el virus SARS-CoV-2. Recordamos que estamos en la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. Este empezó el 24 de diciembre y tuvimos una fase de calibración hasta el 11 de enero. En esa fase de calibración se aplicaron relativamente pocas vacunas y después tuvimos una fase de expansión que inició a partir del 13 de enero, cuando empezamos a recibir paquetes más grandes, embarques más grandes de vacunas. Continuaremos esta mañana y desde el fin de semana el presidente López Obrador comentó sobre los ajustes que hizo la empresa Pfizer a la distribución de vacunas en el mundo. Se destacó la importancia de este ajuste en la medida en que contribuye a la redistribución mundial de vacunas para los países que han tenido nulo o muy poco acceso a las vacunas. Ayer por la tarde, más bien ayer por la mañana, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, hacía un enfático, muy enfático llamado a las naciones a tener una actitud de generosidad, entendiendo que las epidemias, y más cuando se trata de pandemias de esta magnitud, requieren la coordinación de los países del mundo, porque si no existe esta coordinación, existe en su lugar acaparamiento y muy pocas naciones logran tener las medidas de protección, concretamente la vacuna, y eso deja a una gran mayoría de población en el mundo desprotegida. La consecuencia, desde luego, es muy nefasta, muy dañina para quienes no tienen acceso a la vacuna, pero también incluso para los países que tienen acceso a la vacuna, en la medida en que la epidemia seguirá activa más tiempo si no logramos que en forma más o menos sincrónica los países del mundo empiecen a lograr vacunar. Como México, específicamente México, por iniciativa del presidente López Obrador, en abril de 2020 presentó una iniciativa a la Organización de Naciones Unidas haciendo un llamado para que la organización tomara las acciones necesarias que facilitaran el impedir el acaparamiento. Esta propuesta de resolución formulada por el Gobierno de México, iniciativa del presidente López Obrador, turnada mediante nuestro embajador en las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, fue aprobada casi por unanimidad. Entonces, los mecanismos de coordinación para el acceso de vacunas, como el mecanismo COVAX, que organiza precisamente la Organización Mundial de la Salud, son ejemplo precisamente de las medidas a las que se refería el Gobierno de México al hacer este llamado a la coordinación. En este momento que tenemos una reducción del abastecimiento, simplemente va a ser temporalmente aplazado, pero es muy afortunado en la medida en que ayuda a que otras naciones empiecen ya a tener acceso a la vacuna a través del mecanismo COVAX. Veamos los números. Aquí tenemos lo que se ha puesto de vacunas y los días en los que arrancó la fase de expansión son precisamente estos. El primero se puso casi 150,000 dosis, 149,407. Posteriormente ha ido disminuyendo en la medida en que se vacuna ya en pocas unidades de salud. La gran mayoría de las entidades federativas, como lo mostraré enseguida, ya prácticamente completaron toda su vacunación. Entonces quedan muy pocas, son unidades menos pobladas o con menor cantidad de trabajadores y se vacuna ya muy poco. Hoy 4,001 fueron las dosis aplicadas reportadas. Recordar que esto es hasta el corte de información de las 16 horas. Posteriormente se sigue vacunando en algunos casos hasta la noche. La siguiente. El acumulado es 498,122 dosis y lo que se ve en esta curva es precisamente, como hemos comentado, desde que inició la fase expansiva, este cambio en la trayectoria, se estaba vacunando a esta velocidad y súbitamente se vacuna a esta velocidad. Desde luego, después se hace más lenta, por lo que acabo de comentar y hemos comentado todos estos días, son ya unidades de salud menos pobladas, tienen menos trabajadores y entonces se va vacunando menos cantidad. Queda muy poco ya por vacunar con este paquete. La siguiente. Y
Y de estas 498.122 hemos logrado tener 488.513 en primera aplicación y 9.609 en segunda aplicación. Recordar que el esquema de la vacuna contra el COVID de Pfizer, como casi todas, requiere 2 aplicaciones. Esta mañana y también ayer en la noche aquí mismo comentábamos sobre la recomendación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud el pasado 8 de enero en un documento de acceso público, que es la recomendación interina sobre el uso de la vacuna de Pfizer. Y en ese documento se expresaban ya recomendaciones que habían sido formuladas originalmente en diciembre sobre ampliar el tiempo del intervalo entre dosis. La razón por la que se pone una segunda dosis, esto es un elemento general para información de todas y todos, es para lograr un aumento en la capacidad de la vacuna de generar una respuesta protectora. En el caso de la vacuna de Pfizer, con la primera vacuna se obtiene alrededor de 80% de protección, medida como la eficacia de la vacuna, es decir, el porcentaje de reducción en el riesgo de infección o de enfermedad, y después con la segunda dosis sube esto a 94%. Si las personas que recibieron la primera dosis, en vez de recibir la segunda a los 21 días, la recibieran 28 días después, como fue formulada en la primera recomendación, todavía se lograría este efecto sin mayor problema. Y en la recomendación del día 8 de enero, la Organización Mundial de la Salud formula incluso la posibilidad de que se extienda hasta 42 días. Esto ofrece grandes ventajas precisamente cuando existe una producción limitada y a ritmo cambiante en el mundo, y nos permitiría seguir expandiendo la cobertura con primeras dosis y después ganar tiempo para lograr la segunda dosis, destacamos, sin afectar en forma alguna a las personas vacunadas. Su intensidad de protección sería la misma y con la primera aplicación tienen ya una eficacia que es muy comparable a la de la gran mayoría de las vacunas que se usan en el planeta. Hoy precisamente sesionó nuestro grupo técnico asesor de vacunación y hoy más tarde, saliendo de la conferencia, conoceremos ya sus recomendaciones preliminares y con base en ello comentaremos y tomaremos una decisión ya para el propio paquete de vacunación que llegó hoy y que se aplicará mañana. 2% es el avance porcentual de los esquemas completos. Iremos viendo cómo esta barra se va poniendo roja en la medida en que se vaya completando la segunda dosis. La siguiente. 29 de las 32 entidades federativas ya tienen arriba del 95% de aplicación. Ustedes pueden ver muchas de ellas ya en 100%. Algunos ejemplos: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, todavía no Ciudad de México, etcétera. Las que se pueden ver aquí que están ya en 100% son la mayoría, solamente Guanajuato, Hidalgo, el Estado de México y Guerrero, Guanajuato no, Estado de México, Guerrero y Zacatecas están por debajo del 95%. Seguramente lo lograrán muy pronto. Y también informamos para total claridad las dosis que se pierden por el hecho de que no se logra llenar por completo la jeringa con la última dosis en el frasquito de 5 dosis. Esto es convencional. De hecho, en cualquier programa de vacunación se estima que podría existir hasta un 20% de desperdicio por este tipo de situaciones. En el momento estamos cuidando con mucho detalle el manejo de la vacuna y el personal es personal muy competente, muy capacitado, de modo que ha sido mínimo la pérdida. Hasta el momento, 0.16%. La siguiente. 766.350 son las dosis que se han recibido. Esto ya incluye el paquete que llegó hoy y aquí está el paquete que vimos hoy en la mañana, llegar con 219.375 dosis. Esto es mayormente, llegó a la Ciudad de México y solamente un componente menor a 5,000 vacunas llegaron al aeropuerto en Monterrey. 3.900 de ellas se fueron a Coahuila, 1.900 se quedaron en Nuevo León, para ser aplicadas en Nuevo León. La mayoría de ellas son segundas dosis y en el curso de los siguientes días se enviará un extra a
la zona norte, también para cubrir el resto de segundas dosis y primeras dosis. Empezaremos a ver mañana cuánto se usó y esto es lo que irá resultando. Estas 35.100 dosis que mencionábamos ayer representan este 8% del primer paquete grande, del 12 de enero, y fueron reservadas planeadamente, con mucho cuidado, precisamente para proteger las segundas dosis en caso de una eventualidad que justamente ahora estamos viendo fue de provecho haber tenido esa precaución. La siguiente.